Algo curioso que notarás si investigas bien sobre la Segunda Guerra Mundial es que las ametralladoras defensivas de los bombarderos, tanto del lado del eje como de los aliados, dejaron de usar municiones trazadoras en sus cintas de munición. Todo esto a mediados del conflicto, lo cual es sumamente curioso, ya que el uso de municiones trazadoras ya era un estándar en esos tiempos, básicamente por lo extremadamente útiles que eran. Sin embargo, por prueba y error, se demostró que eran sumamente inefectivas en el aire, causando muchos problemas a los bombarderos que las usaban. Los artilleros defensivos de los bombarderos tenían a su disposición varios tipos de municiones identificadas por el color de las puntas. Las rojas eran las trazadoras. Son municiones que principalmente sirven para dejar un rastro de luz roja o amarilla que se hacía mediante la deflagración de una mezcla pirotécnica contenida en el interior del proyectil. Esta mezcla era iniciada con el extraído de la carga propulsora y se iba quemando a medida que ésta seguía su trayectoria. Aunque la mezcla ocupaba gran parte del proyectil, este seguía siendo capaz de tener un poder de parada y penetración significativo, aunque obviamente estas características se veían bastante reducidas. Como puedes ver en esta foto de un de Havilland Mosquito británico, su brillo era muy visible incluso de día. Su alcance era de aproximadamente 1300 metros. Posterior a esta distancia ya no dejaban estela de luz, y estas municiones se incluían en las cintas de municiones que alimentaban a las Browning M2, en general cada 4 o 5 municiones. A pesar de ser disparadas cada 5 rondas, su rastro permitía ver constantemente hacia dónde estabas disparando, y de esta forma podías ir corrigiendo la trayectoria de tus proyectiles disparando. En los bombarderos era una solución perfecta para complementar los sistemas de apuntado. En el aire se tenía que disparar a cientos de metros, y además la única manera de ver si tus proyectiles estaban yendo al avión enemigo era cuando impactaban en este, de manera que no tenías forma de saber si la ráfaga que estabas disparando estaba cerca o lejos del objetivo, por lo que las trazadoras al principio fueron cruciales para los artilleros defensivos. Incluso eran extremadamente útiles para saber hacia dónde estaban los enemigos, según a dónde estaban disparando tus compañeros. Teniendo esto en mente, ¿por qué rayos entonces se dejaron de usar las trazadoras en los bombarderos, siendo en papel sumamente útiles y muchísimo más en el aire? Como bien sabemos, las ametralladoras por excelencia usadas para el rol antiaéreo eran las efectivas y fiables Browning M2 calibre 50. En la Segunda Guerra Mundial, esta ametralladora tenía disponible una variedad de 4 municiones distintas para disparar. Como era alimentada por cintas, si los soldados armaban sus propias cintas, podían hacer su propia mezcla de municiones a conveniencia. Sin embargo, por lo normal, estas cintas ya venían prearmadas en sus cajas, con una combinación para cada rol, por supuesto. Para los artilleros defensivos, era una trazadora por cada 4 municiones antimaterial. Estas eran las cajas de municiones usadas por los artilleros, en donde si somos observadores podremos ver mucha información sobre las municiones que usaban, por ejemplo, su composición, 4 armor piercing y una trazadora, como también se veía si la cinta ya venía prearmada o también la cantidad de municiones que traía la caja. Como podemos ver en los bombarderos, a lo largo de todo el conflicto se usaron las cintas con combinaciones que incluían municiones trazadoras. Estas se incluyeron en las cintas de artilleros no solo para ver con precisión la trayectoria de los proyectiles, sino que también para infundir miedo en los atacantes y evitar que se acercasen a los bombarderos. Esto último veremos más adelante que más bien era contraproducente, pero sabemos gracias a documentos desclasificados referentes a los bombarderos que participaron en la campaña de Alemania que en los bombarderos se había dejado de usar las municiones trazadoras en las ametralladoras calibre 50, consistiendo las cintas usadas por estos en solo municiones perforantes o combinaciones con municiones incendiarias. De hecho, según este documento en particular, no se usaron trazadoras en ninguna ametralladora aérea para final del conflicto, ni en las ametralladoras aliadas ni en las alemanas. Esto nos dice que también los alemanes se dieron cuenta de los problemas causados por las municiones trazadoras. La razón de toda esta problemática es bastante curiosa, y es que principalmente a pesar de que su función era de proveer un método más de apuntar, estas reducían ampliamente la precisión del artillero. Las trazadoras causaban anomalías ópticas que alteraban la perspectiva del artillero respecto a la ráfaga disparada, haciendo que la trayectoria no fuera 100% a los enemigos. El trazo hecho por las trazadoras no era 100% recto, siendo afectados por el movimiento del bombardero como también por el viento, por lo que no servían para identificar la trayectoria de los proyectiles, causando muchas confusiones. En tierra este problema no era tan notable, puesto que se solía disparar desde posiciones fijas, o si se estaba moviendo la posición desde donde se disparaba era a muy baja velocidad. Además, los objetivos no solían superar los 200 metros de distancia. Sin embargo, los artilleros defensivos de los bombarderos tenían que disparar en aviones que volaban a 350 km por hora y a 7000 metros de altura, con mucha vibración y además con fuertes ráfagas de viento, añadiendo mucha variabilidad que aparentemente afectaba a las municiones trazadoras de manera considerable. Además, los destellos causados por estas al salir del cañón causaban mucho
ruido visual que causaba cansancio en el artillero. Según como podemos ver en este documento de la Fuerza Aérea estadounidense, para 1943 este ya era un problema fehaciente. Los aliados implementaron una solución para este problema, y fue simplemente eliminar las trazadoras de sus cintas de munición, y en cambio mejorar el entrenamiento de los artilleros. Particularmente a estos se les enseñó métodos de apuntado por deflexión. Como verás, las particulares condiciones de disparo de los bombarderos ocasionaban fenómenos físicos muy extraños cada vez que disparaba su ametralladora, pero los nuevos métodos de apuntado tenían en cuenta todo esto. Por ejemplo, si vieras un caza que se acerca por el lateral del bombardero, ¿a dónde dispararías para derribarlo? Por lógica, supongo que dispararías adelante del caza, ya que está en movimiento, así para cuando las municiones alcancen al caza logren darle sin problemas. Sin embargo, básicamente esto solo haría que los proyectiles fallasen yendo incluso por delante del caza. En cambio, en el apuntado por deflexión, lo que hacían era apuntar detrás del caza. De esta forma se tenía en cuenta la velocidad del bombardero, haciendo que los proyectiles impactasen de manera efectiva en el enemigo. Para 1943 ya no se estaban usando trazadoras, por lo que este método fue extremadamente útil para empezar a derribar más aviones y proteger mejor a los bombarderos, y de hecho fue parcialmente más efectivo que el uso de las trazadoras. Al no usar estas municiones, incluso se aumentó el poder de fuego de las ametralladoras en un 20% debido a que esta vez tenían una munición extra en las cintas cada 5 municiones normales, que solía ser una munición incendiaria o una antimaterial. Las incendiarias serían ampliamente útiles contra aviones japoneses, porque por lo normal eran muy propensos a quemarse por no tener en su mayoría tanques de combustibles autosellantes y también no tenían un blindaje considerable. Las trazadoras no solo tenían la desventaja de ser imprecisas, también causaban un problema de ocultación. Automáticamente al disparar una ametralladora con trazadoras, los enemigos instantáneamente detectaban a los bombarderos, tanto en tierra como en el aire. En interrogatorios de pilotos alemanes que fueron derribados tras las líneas enemigas y que posteriormente fueron capturados, aseguraban que las trazadoras les permitían observar a los grupos de bombarderos mejor defendidos. Además, les permitía saber hacia dónde estaban disparando los artilleros para acercarse rápidamente por puntos ciegos. Por todos estos factores, se optó directamente por no usar ningún tipo de trazadora en los bombarderos y en cambio usar métodos de apuntado bastante curiosos, como el de deflexión. Aunque parezca insignificante, dejar de usar trazadoras en los bombarderos aumentó considerablemente la supervivencia de estos mismos. Este pequeño cambio, que casi no costó nada monetariamente, le ahorró a los aliados miles de millones de dólares en bombarderos. Muchísimas gracias por ver este video y por supuesto nos vemos en la próxima.